Es aquí, pues. A ver, creo que alguien está preguntando si está en clase todavía. Vamos, díganle que sí estamos en clase. ¿Qué otro tipo de ejemplo podemos sacar de cuando justamente utilizamos o recurrimos a esta emoción, este tipo de emoción? Dicen cuando hablan mal de la mamá o del papá, es un tema muy delicado, creo que es ahí donde uno reacciona. Ya, puede ser también. Cuando lo mandan a trabajar los días domingos, le dicen... Esto es justamente lo que a nosotros nos permite... ¿Perdón? Cuando lo mandan a trabajar un día domingo, le digo, a nadie le parece bien. Cuando lo mandan a trabajar un día domingo, sí, es verdad. A veces uno reacciona y dice, justo ahora cuando es programado unas actividades, ¿cierto? ¿Quiere más ahorita? Continuamos. ¿Cuál es el otro tipo de emoción aparte de la ira? A ver, aquí está. La alegría. La alegría. A ver, por favor. Hay alguien que no está atendiendo a la clase, se está distrayendo. Cuidado, jóvenes. Vamos, por favor. ¿Quién me puede colaborar con esta lectura? Con la lectura de esta diapositiva. La alegría. Ya. La alegría. Esta emoción se activa cuando el objeto que la genera es valorado como positivo o cuando las consecuencias de su presencia se vinculan con eventos o consecuencias felices. Esta emoción logra activar centros de placer en el cerebro, por lo que las respuestas fisiológicas son valoradas como positivas por sí mismas. Las conductas que se manifiestan incluyen muecas en el rostro, sonidos de sonrisa, vivacidad en la mirada, activación general del cuerpo por moverse. Ya, a ver, una alegría que nosotros podamos generar o expresar, a ver, se puede generar en este momento. ¿Qué tipo de alegría? Mejor dicho, ejemplos, donde podamos expresar justamente esa alegría. Ya, muy bien, cuando damos el examen, sacamos cuando por 10 fin sobre consigues 10. trabajo. Cuando uno consigue trabajo, cuando la persona le dice, sí, acepto casarme contigo. ¿O no? Me imagino que están alegres, no se van a poner tristes, ¿no? ¿O sí? Con eso No, dice, no, ¿qué está hablando? Le dije de trabajo. Cuando uno consigue trabajo. Ah, ya, de trabajo. O si no, también otros cuando, por ejemplo, oye, vas a ser papá. La persona se puede poner alegre, ¿no es? ¿O no? ¿O no, todos? Muchas, pero no todos. No todos dicen. Algunos se indignan a ir a comprar cigarrillos. Ya, a ver, ¿qué otro tipo de alegría? Justamente, ¿qué otro ejemplo, mejor dicho, podemos, en la que podemos expresar este tipo de emoción? Un reencuentro con un familiar de tiempo que no se hayan visto, ¿no? Ese podría ser. Ah, sí, también. ¿En un encuentro deportivo? Sí, cuando ganas un final, en una final de algún partido, digamos. Cuando Alegría. la Champions. Cuando tu equipo gana la FIFA. Ya, también. Alegría cuando usted nos siga las preguntas y respuestas. Cuando Blooming descienda. Cuando uno ve que las personas a quienes quiere van avanzando y superándose en la vida, ¿no? Por ejemplo, una de las mayores alegrías que yo he tenido ha sido cuando mis hijos han ido creciendo. Mi hija menor ha entrado a la universidad, por ejemplo, cuando mi hija mayor ha recibido su título de arquitecta. Son alegrías grandes, ¿no? Eso es verdad. Son momentos únicos, se puede decir también, ¿no? Que posteriormente se transforma en una felicidad. Ya, seguimos. Otro tipo de emoción es el miedo. Dice, esta emoción se presenta cuando el objeto o la situación que la activa motiva la retirada del organismo. Usualmente existe la presunción de que dicho evento puede generar daño o que se aproxima a algo desagradable. Las conductas, dice, que se manifiestan son conductas de evitación, como salir de la habitación, huir, encorvar, dice el cuerpo, generar movimientos acelerados, taparse los ojos o mover la cabeza a otro lado. ¿Qué ejemplo podemos encontrar aquí en este tipo de emoción? ¿O podemos mencionar?
que pueda generar Cuando los miedo. hombres se le dice vas a ser papá y hacen ese, y tienen ese sentimiento, esa ¿Quieren emoción esconderse en de un cuarto? No miedo. creo. Se van a comprar la cajetilla y Huir. se va. Tienen que huir. No, no creo. Cuando la prueba sale positiva. Ah, Sí, ya, ve, lo también estás en diciendo. exposiciones. Eso es verdad, en la exposición, ¿no? Cuando tal vez no Puede hemos ser, llegado a sí, la hora cuando- de... ¿Perdón? Perdón, dicen, puede ser cuando ves, no sé, una película de terror o algo así. Ya, cuando vemos una película de terror también. Otra cosa también cuando salimos sin permiso o con permiso y no llegamos a la hora indicada. También puede ser cuando a uno le hacen bullying, ahí le puede causar miedo a una persona, ¿no? Exactamente, movimientos, por ejemplo, como, por Tristeza. ejemplo, encorvar el cuerpo, dice, ¿no? Solís levantó la mano. Solís, Dicen, por ejemplo, en una situación cuando uno está en una clínica y el familiar está delicado y entonces uno tiene esa sensación de miedo, ¿no? Que el familiar pueda fallecer, entonces eso podemos ponerlo como ejemplo. eso es verdad. ¿Ya? Muchísimas gracias. Seguimos. Otro tipo de emoción dice la tristeza. Alguien, por favor, que me lo puede... Solís, ¿me la puede leer la diapositiva, por favor? Ya dicen, Vamos, escuchamos. dice la tristeza. Esta emoción se produce cuando el objeto activador indica que algo valorado ha terminado o un deseo o una esperanza queda anulada. Aunque el llanto está asociado a la tristeza, se trata más bien de una emoción más silenciosa, con menos manifestaciones corporales. Incluso es una de las emociones en las que las conductas expresivas consisten básicamente en anular otras formas de expresión. En la tristeza la persona no sonríe, agacha la cabeza, camina lento, llora cuando la tristeza es desbordante. Ya. Aquí, ¿qué ejemplo podemos encontrar en este tipo de emoción? Podemos mencionar, diré. Cuando la novia te deja ahí, te causa... Plantado. Sí, puede ser eso. No, Se ha quedado mentira. traumado, Otra, dicen. Dice, el viernes cuando reprobemos el examen. cuando reprueben el examen van a llorar a cántaros, dice, ¿no? No, mentira, oye, tienen que ser positivos ustedes, no, nada de que ya reprobar. ¿Ya? Eso A mis también compañeros que no podemos... pasen el examen. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de ejemplo podemos encontrar en este tipo de emoción? La pérdida de un ser querido, ¿sí? La pérdida de un ser querido, exactamente. Sí. O si no, también puede ser, no sé, el querer expresar algo y nada, pues no decirlo, quedarse agachado y tratar de como que guardar saludo para uno solo mismo, ¿no es cierto? No sé si en algún momento les ha pasado esto a ustedes. Sí, le dicen, se hace un nudo en la garganta y explota. Eso sería. Exacto. Ya. Eso, ¿no? Dicen, y Otro por tipo, ejemplo, a ver, actualmente, por ejemplo, el caso de los contagios y todo, no todas las personas reaccionan iguales, pero por ejemplo, cuando un familiar mío dio positivo, o sea, ya él directo pensó lo peor, digamos, ¿no? Entonces hay esa sensación de tristeza para él, que puede que la enfermedad del COVID, o sea, él pensaba que se iba a morir, digamos, ¿no? Entonces, sí podemos ponerlo como ejemplo. Sin embargo, cuando otro familiar cercano dio positivo, lo tomó de manera tranquila, lo tomó más sereno y así, digamos, son diferentes emociones. diferente, perfecto, muchísimas gracias. Buen ejemplo. Son diferentes emociones, ¿no ves? Otro, dice la sorpresa. ¿Alguien me puede colaborar, por favor? La sorpresa puede ser cuando te enterás que vas a ser padre. Una Un gran ratito, un sorpresa. ratito. No, ya, está bien, pero primero lea qué logramos entender por la sorpresa. A ver, lea lo de la diapositiva. Lea lo de la diapositiva. ¿Alguien me puede colaborar? Yo le hice A ver, Valeria. sorpresa. Esta emoción es activada por un objeto que no era esperado o que puede aparecer, presenta tanta información o de manera tan
instante que la persona no llega a identificar todos los rasgos de esta información o del evento ante el cual se encuentra. Las conductas que expresan esta emoción son más faciales que corporales. La persona abre los ojos, la boca o algún caso tapa con las manos la boca. Ya se tapa. A ver, ejemplo de esto. Yo creo que ustedes han tenido hartísimas sorpresas. A ver, cuéntenos qué sorpresas ustedes han tenido ahora. Cuenten a sus compañeros para que logramos. Dice que esta se refleja mediante que, de la manera en que la persona abre demasiado los ojos. Si ustedes ven aquí en la imagen, la persona abre extremadamente los ojos, abre la boca, y en algunos casos se tapan la boca como sorprendido, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo podemos encontrar acá? Cuando te hace una sorpresa de cumpleaños. Cuando le hace una sorpresa de cumpleaños, ¿qué más? ¿Ya está bien? Una pedida de mano de matrimonio. Una pedida de mano ya, de matrimonio, ya, qué bien. ¿Otra? Cuando un familiar llega de viaje. Cuando un familiar llega de viaje, ya. No sé, cuando también, ¿qué otra cosa más? Hablamos del tema de las, si hablamos del tema de pareja, ¿qué podríamos encontrar como sorpresa? Se podrían generar, diré, como tipo de sorpresa. O cuando nos enteramos que el horario era de 4 a 10:45, cuando me fui a inscribir, dijo que era Ajá. de 6 a 10 de la noche y después nos dicen que era de 4 a menos 15 para las 11. 11 de la Madre noche mía. prácticamente. Eso es verdad, porque fue una gran sorpresa hasta para mí. A mí me habían indicado que era desde las 7 hasta las 11, 7 de la noche. Pero desde las 4 le pusieron. Eso ya fue sorpresa, dicen. Esa fue la gran Oiga, sorpresa pero para ustedes mí, son de verdad. Mire, disculpen la palabra, o mejor dicho, la forma en que se lo diga, pero son corajudos, como se dice, ¿no? En el sentido de poder aferrarse y aguantar, decir yo quiero. Y eso es justamente cuando uno se propone algo, digo yo. Si uno justamente es constante a lo que se ha propuesto, pucha, la perseverancia hace que uno logre sus propios objetivos. Yo he visto que en el curso de ustedes empezamos casi con algo de 100, 103 veíamos en el grupo. Ahora cada vez son más menos. Y así es. Miren, el primer día de inicio de clase éramos, bueno, cuando eran presenciales con mis compañeros, éramos 110 y solamente terminamos graduando, ¿no? Al final del año, 25. Todo el resto, la cantidad de cosas que pasaron, pues que pasan en la vida, ¿no? Y fueron dejando la carrera y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a lo que voy es que la perseverancia, el ser constante, el justamente no dejarse desfallecer, escucha, permite que también uno posteriormente disfrute pues, de lo que se ha propuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso alguno se sorprende y dice, no, wow, yo no creí que iba a terminar o lograr vencer el examen. Son tipos de emociones que también generan justamente al poder lograr pues lograr algo que se había propuesto, ¿no ves? Eso. Ahora, otro tipo de emoción, dice sus manifestaciones conductuales, vamos a encontrar el asco o aversión. Ojo, psicología, el término justamente no se conoce como asco, sino como aversión. ¿Alguien, por favor, que me colabore con esta diapositiva? Dalicen. A ver. Aversión o asco. Esta emoción se produce cuando el objeto o evento que activa la emoción es algo que la persona quiere evitar por lo desagradable que le resulta. A nivel de conductas, el sujeto hace una mueca en la que levanta un lado del labio superior y hace un ligero giro de la cabeza alejándose del objeto. En conjunto, todas las conductas son de evitación o alejamiento. Ya. ¿Qué tipo de ejemplo podemos encontrar acá en este tipo de emoción? Cuando una persona vomita. Cuando una persona vomita. En este caso, a ver, directamente, ¿quién es? Cuando una persona está ebria. Y si la otra está saliente y le ve ahí, pucha, expresamos como la vemos en el rostro acá, ¿no? Como una especie de asco, como bacalao, como se dice, ¿no? ¿Qué otro tipo más? ¿En qué otras circunstancias? Por ejemplo, al chupar un limón.
Al chupar un limón, ¿qué otra más? Ver la sangre de otra persona, ¿cómo sale? Ya, puede ser también. A veces no siente como que uno no, como le da cosa, ¿no? A ver, otro más. A la basura cuando está fermentada. No sé si, a ver, las mujeres justamente me colaboran en esta parte. Las mujeres cuando están en el proceso de gestación, ¿sienten también? Muchas veces sí. Uy, Ya, depende del como qué cosas, a ver, embarazo. coméntenos. Yo cuando estaba embarazada de mi hijo, sentía asco del olor de la carne hirviendo. O sea, frita podía comer lo que quería, pero cuando estaba haciendo la sopa, empezaba a ir carrera al baño porque no podía aguantar. Y hasta el día de hoy a mi hijo no le gusta la carne cocida, así hervida. En otra palabra, va a decir que aquello que usted manifestaba, ¿se lo transmitió a su hijo? ¿Algo así? Dicen que en realidad es el niño el que siente el asco y se lo transmite a la madre. Ah, ya. Bien, muy bien. Ya, gracias, muy bien, gracias por compartir. Otro tipo de manifestación, de ejemplo, mejor respecto a este tipo de emoción, del asco. Los varones, si en el caso pasa esto con las damas, los varones, ¿qué tipo de asco podríamos tener? ¿A qué? Vamos, jóvenes, participemos. Último ejemplo. ¿Nadie se fueron? Hay 62 en clase. A los ratones Por ejemplo, en el transporte público, cuando hay demasiada gente, ¿no? Es un día caluroso. Ah, ya. Como que al sudor de las personas, algo así. Exactamente. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, está lleno del transporte y se te pega uno que va, qué sé yo, casi con una solera y hace mucho calor, entonces se te pega y te pringa todo el sudor. Ya. Muy bien. Estas son las que nosotros hemos estado, entonces son los tipos de emociones que hemos logrado conocer y compartir con ustedes, ¿no? Para que logramos entender. Estamos entonces hablando hemos hablado de la ira, la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa y por último la aversión, como también conocida como el asco. Si estas son las emociones, ¿qué serán los sentimientos? Mayormente los sentimientos, cuando hablamos de sentimientos, uno da un suspiro, ¿no? Dice, wow, dice, ¿no? Empezamos a sentir como que cosas dentro de nosotros mismos también. ¿Qué son los sentimientos? ¿Alguien, por favor, que me lea la diapositiva? Yo le hice. A ver, vamos. Los sentimientos son también otra forma de afecto, pero con algunas variaciones sobre las emociones. Los sentimientos son estados afectivos más o menos estables que se enfocan a una persona, idea u objeto. Ya. Aquí justamente tenemos sentimiento de estar feliz. Podríamos colocar, si ustedes ven aquí a la parte del lado de la imagen, del lado derecho, perdón, logramos entender nuevamente el concepto, como dice, que son variaciones de las emociones. Son estados afectivos más o menos estables, que se enfocan a una persona, idea u objeto. ¿Qué logramos entender de este concepto? A ver, ¿alguien que se anime a interpretarlo? Repito, dice que los sentimientos son también otra forma de afecto, pero con algunas variaciones sobre las emociones. Los sentimientos son estados afectivos más o menos estables que se enfocan a una persona, idea u objeto. ¿Cómo logramos interpretar este concepto? ¿Qué nos quiere decir? A lo que yo entiendo, Listen, es de que todo lo que decíamos de la ira, la alegría, el miedo, la tristeza puede variar porque uno se enfoca a una sola cosa, dice, ¿no? En cambio, el sentimiento nos enfocamos
puede ser en una sola persona y de ahí nacen los sentimientos, pueden ser de amor, como dice acá en el texto, amor fraternal, amor a nuestros hermanos, amor a nuestros padres, o puede ser también un sentimiento de orgullo, un sentimiento de ira, cosa que va enfocado a una sola, puede ser a una persona, ¿no? O no como en las emociones que se activan por algún objeto, como el ejemplo del dinero, digamos, ¿no? Se activó la alegría por esa cosa. Muy bien, muy bien. Excelente, gracias. ¿Alguien más que se anime a interpretarlo? ¿O interpretar este concepto? También que son a más largo plazo, ¿no? Como dice, son más o menos estables. Lo que hablábamos al principio de la clase, ¿no? El enamoramiento no es cosa de un rato, es un poco más a largo plazo, ¿no? Eventualmente puede durar toda la vida, como el amor a los padres o a los hijos. Exactamente, muchísimas gracias, Ninoca. Es muy diferente, ahí O a está los la animales. diferencia, joven. Ya, muy bien, perfecto, ahí está la diferencia. En que, por ejemplo, las emociones solamente son por momentos, por circunstancias, pero en cambio los sentimientos no. Los sentimientos van perdurando mucho más con el tiempo. ¿Ya? Seguimos. Dice, estos estados afectivos, a diferencia de las emociones que tienen corta duración, como lo decía su compañera y como le leíamos en la anterior diapositiva, pueden durar mucho tiempo, dice, incluso de por vida. Lo que decía su compañera, el amor hacia mi pareja, el amor hacia mi familia, el amor hacia mis hijos. Entonces no va a ser de la noche a la mañana que simplemente se va a convertir en una emoción. No, mejor dicho, sí, en una emoción. Al contrario, se convertirá en algo mucho más duradero. Dice que estos no son activados por un objeto. Ya lo decía su compañera la anterior, que en las acciones, en las emociones, justamente, nuestro cuerpo reacciona dependiendo justamente a lo que está observando en ese momento. ¿No? En cambio, en los sentimientos, no. Dice, están más enfocados o dirigidos hacia un objeto y son el resultado, dice, de un proceso en el que intervienen ideales, experiencias y razonamiento. Los sentimientos no se dejan llevar por el momento, ojo, por la circunstancia. Se dejan llevar justamente por aquello que le va demostrando conforme van pasando los días, ya que vale la pena. Ya, en este caso se desarrolla bajo un proceso. ¿Ya? Seguimos. Aquí, lo que decía su compañera ya lo adelantaba. Los sentimientos, dice, pueden ser de amor, como los sentimientos que tenemos hacia los padres, ya, basados en el amor filial. ¿Ya? Este amor justamente que sentimos nuestros papás, ¿cómo nosotros lo demostramos? ¿Cómo lo demuestra el ser humano? A ver, ¿ustedes cómo lo demuestran? ¿Será simplemente, este amor debe ser simplemente relacionado, direccionado con algo material? ¿Con lo material? No le dicen, por ejemplo, yo quiero demostrarle aprobando el examen, estudiando, esforzándome. Sería una manera de demostrarlo. Jóvenes, el estar atento, el estar pendiente de todo el tiempo de ellos. Ahí le podemos demostrar justamente ese amor. No solamente dándole cosas materiales, sino también estando en esos momentos donde ellos más lo necesitan, como por ejemplo enfermedades. A veces peor justamente cuando son de edad adulta, ellos necesitan por lo menos que alguien los escuche, ¿cierto? Entonces ahí podemos demostrar. También dice los sentimientos de amor hacia los hermanos. Ustedes, por ejemplo, los que tienen hermanos, ¿cómo demuestran ese amor a sus hermanos? ¿Cómo podemos demostrar ese sentimiento? A ver. También escuchándolos, apoyándolos cuando tienen proyectos, o echándoles porras cuando están en alguna actividad decisiva en sus vidas, aconsejándoles cuando están haciendo alguna cosa que no es buena, digamos. Creo que el amor verdadero más se demuestra con acciones que con cosas tangibles, ¿no? Exactamente, eso es verdad.
Y otra de las cosas dice que cuando los hermanos recurren a su propio hermano es porque justamente necesitan que los apoye, que sean escuchados, más que justamente en ese momento los juzguen. ¿Cierto? No vaya a ser justamente que nosotros cometamos el error de que cuando nosotros nos dirijamos a alguien, mejor dicho, alguien de nosotros, de nuestros amigos, se dirigen a nosotros, nuestros propios hermanos, y ella viene con una intención de querer escuchar, más que todo, de querer ser escuchada, de querer ser juzgada. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error de que cuando las personas nos cuentan, empezamos a juzgarla directamente por esa acción que está cometiendo, la cual no debería ser así. Lo primero que dice que dentro de la psicología, lo primero que tenemos que hacer nosotros es escuchar, porque la persona lo que en ese momento necesita ser escuchada. Posteriormente viene el momento de poder juzgarla o no, pero en ese momento no, porque no, hay que buscar momentos y circunstancias también. ¿Ya? Y eso es lo que a veces justamente el ser humano se olvida. Hablamos también de los sentimientos hacia las parejas, basado, dice, en un amor romántico. ¿De qué manera podemos demostrarle ese amor o ese sentimiento por ejemplo, de felicidad que tenemos hacia nuestra pareja? ¿De qué manera? ¿Cómo podría ser? ¿Alguien? Vamos, jóvenes, participen, ya estamos en lo último, nos quedan como 3 minutos. De igual manera, le dicen apoyándolo, motivándolo, escucharlo. Y eso. Jóvenes, justamente con gestos, el levantarse temprano, por ejemplo, hacer el desayuno, no sé, preocupándose cuando llegan tarde, a veces del trabajo. Eso. O cuando van de viaje, a veces uno no se comunica por una u otra circunstancia, y bueno, uno siempre está preocupado para ver si llega bien, y qué es lo que ha pasado. Ese sentimiento bueno, cuando uno está casado, creo que recién lo siente hacia la pareja, estar pendiente siempre de la pareja, de qué es lo que le pasa, si está bien, si está mal, y todo eso, licenciado. Así es. Después la otra, por ejemplo, aquí mismo lo dice, pueden hacer también, no solamente, si bien hay sentimiento de afecto hacia la otra persona, también hay sentimiento de resentimiento y venganza, basado en enojo. Ojo, recuerden que muchas veces dice dentro de la psicología que cuando una persona está envenenada, se puede decir así, consigo esa rabia, lo único que hace justamente es destruirse a ella a sí misma. Dice que la persona desde dentro de la psicología se logra entender que no gana nada. Justamente el sentir ese momento, lo único que causa posteriormente es que ella misma se enferme, ¿ya? Y eso muchas veces es que las personas no logran entender. Y de ahí posteriormente la enfermedad, enfermarnos, por ejemplo, la bilis, por ejemplo, que por un momento a otro tanto generar ese tipo de rabia dentro, nosotros por un momento a otro podemos generar otro tipo de reacción a nuestro organismo. ¿Ya? Están los sentimientos de celos. Ojo, muchas veces estos celos son los destructivos y hacen que las mismas personas incluso lleguen a quitarse la vida, ¿ves? Basado, dice, en la idea de que no están siendo valorados como corresponde o se está siendo desplazado. ¿Ya? Esto, por ejemplo, en cuanto a los celos. ¿Ayudan a las personas? No ayudan. ¿Qué dicen ustedes? Es dañino. Es dañino. Para la salud como también para la persona. Ya, de manera, estamos hablando en cuanto al poder, a querer relacionarse con su entorno. Porque justamente si yo tengo esas actitudes y dice que yo no puedo, jamás voy a estar justamente tranquilo y no voy a poder vivir o relacionarme de acuerdo con las personas que yo quiero, conforme yo quiero. ¿Por qué? Porque llevo algo dentro de mí. ¿Ya? O también estamos hablando de un sentimiento de orgullo. Vaya, basado en la idea, dice, de haber realizado bien una tarea o de superioridad. También sentimiento de esperanza. Basado, dice, en la idea o ilusión de que algo se resolverá o que será mejor en el futuro. Si ustedes jóvenes ven, estos son los tipos de sentimientos también que se nos mezclan en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Solo dice, depende de la persona, del ser humano, justamente que estos se generen como si todo el tiempo como algo positivo. Hay